Libro Sónico presenta un umbral que nadie quiere cruzar y que sin embargo todos compartimos. El instante en que la respiración se interrumpe, en que los latidos callan y el cuerpo se abandona como una casa vacía. Algunos lo llaman final, otros lo sienten como un regreso, y hay quienes, contra toda estadística, vuelven de ese silencio con recuerdos que parecen imposibles. Hablan de túneles brillantes, de voces que no usan palabras, de presencias que se sienten más vivas que cualquier persona, de un tiempo que no fluye sino que se detiene. Estas voces no vienen de la fantasía ni del teatro, provienen de entrevistas recogidas en salas de urgencias, de relatos guardados en diarios personales, de confesiones susurradas al oído de un ser querido en plena madrugada. No pretenden dar una lección, solo narrar lo que vivieron. Este libro no busca una única verdad, sino abrir un espacio de escucha donde cada testimonio resuene. Porque quizá, en lo más profundo, todos cargamos la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando lo que somos parece apagarse? Y sobre todo, ¿qué descubrimos si logramos volver? Aquí comienza nuestro viaje. Confieso que siempre tuve miedo de la muerte, no por la oscuridad, sino por lo que podría quedar inconcluso. Un abrazo pendiente, una palabra guardada, una promesa sin cumplir. Pasé noches enteras en pasillos de hospital, escuchando cómo la vida se convierte en un murmullo entre máquinas. El aire allí no se respira, se carga en los hombros. He visto monitores apagarse con un pitido seco, y he visto ese mismo pitido transformarse, de pronto, en un regreso inesperado. La ciencia lo mide en números y cronómetros, pero yo aprendí a fijarme en otra cosa, en la primera mirada que vuelve, en los labios que intentan formar un nombre, en las lágrimas de quienes no habían soltado la mano. La verdad es que me aterra la idea de no estar listo, de irme dejando un vacío en quienes me rodean. Admito que en cada historia que recojo busco una especie de amparo, una señal de que el miedo puede convertirse en puente. Por eso decidí entrar en este territorio sin blindajes, recogiendo casos y memorias, abriendo los oídos incluso a lo que me incomoda. No vengo a explicar ni a dictar certezas, vengo a escuchar, y en esa escucha quizá también encuentre la manera de reconciliarme con mi propio temor. La luz blanca de la sala de urgencias no acaricia, corta como un bisturí. Es una claridad áspera que hace brillar los bordes metálicos y deja las sombras más densas. El aire huele a alcohol, a látex, a cuerpos que esperan. El pitido del monitor sostiene un hilo de esperanza, hasta que se vuelve irregular y amenaza con romperse. La paciente tiene 37 años. Su corazón se detiene. El reloj marca segundos que se sienten eternos. El equipo actúa con precisión feroz. Manos que presionan un pecho con cadencia exacta, jeringas que cambian de mesa, una pinza que cae al suelo con un sonido que todos ignoran, pero que después quedará grabado. En medio de esa coreografía de urgencia, el cuerpo permanece inmóvil, pálido, distante. Más tarde, ella dirá que no estaba allí abajo, sino arriba, observándolo todo desde lo alto, y lo contará sin lágrimas ni temblores, con la calma serena de quien describe una habitación cualquiera. Esa calma, tan imposible en medio del caos, es la primera grieta que nos obliga a escuchar. Me vi tendida en la camilla, relató con voz tranquila meses después, durante una entrevista en la que otros apenas podían mirarla sin estremecerse. Escuchaba cada palabra, vi la pinza caer, noté la prisa en los movimientos, hasta observé el reloj en la muñeca del médico. Nadie me miraba porque yo estaba arriba. Lo que más le impresionó no fueron los detalles, sino la sensación. No había dolor, solo una calma enorme, como si me hubieran quitado un peso del pecho. No sentía miedo, solo silencio, y en ese silencio estaba bien. El equipo médico verificó lo que contó. La pinza sí había caído. La frase del doctor coincidía.
El reloj existía. Ella no buscó convencer a nadie ni pidió aplausos. Solo dijo lo que sintió. Algunos lo llamarán ilusión, otros lo tomarán como prueba, pero en su voz no había dudas, había firmeza, y esa firmeza es lo que nos obliga a detenernos. Quiero invitarte a hacer algo conmigo. Cierra los ojos por un momento. Inhala contando hasta 5. Deja que el aire te llene por completo. Siente cómo tu pecho se expande. Ahora suéltalo despacio, como si el mundo entero respirara contigo. Hazlo otra vez. Es un gesto mínimo, pero abre una puerta. La mujer de la camilla estaba clínicamente muerta cuando relató lo que vio desde arriba. Tú y yo seguimos aquí, vivos, pero la pregunta nos toca igual. ¿Qué parte de nosotros observa cuando todo parece detenido? No necesitas responder. Solo quédate con la pregunta latiendo, porque cada testimonio que escucharás puede rozarte como viento que atraviesa una ventana abierta. Si algo vibra en ti, no lo frenes. Esa vibración es señal de que estamos entrando en un terreno que no pertenece solo a quienes volvieron, sino también a quienes nos atrevemos a escucharlos. Recuerdo una vez, hace años, cuando me desplomé en plena calle. No fue nada grave, un simple desmayo, pero lo que viví en esos segundos todavía me persigue. Un vacío absoluto, como si mi cuerpo hubiera desaparecido y el tiempo se hubiera vuelto una habitación sin ventanas. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí no fue alivio, sino miedo. Miedo de no recordar nada. Esa ausencia mínima me marcó. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien contar que flotó fuera de su cuerpo o que vio una claridad en medio del apagón, un hilo me tiembla por dentro. Me duele aceptar que la muerte me aterra, pero también creo que esa misma herida es la que me obliga a escuchar. En cada relato reconozco un eco que también me pertenece, y es ese eco el que me trajo hasta aquí, dispuesto a abrir las puertas que tantas veces quise cerrar. Un hombre de 55 años sufrió un infarto en su hogar. Cayó frente a su familia, que llamó a emergencias de inmediato. Cuando los paramédicos llegaron, él ya no respondía. 23 minutos de maniobras. Contra todo pronóstico, regresó. Tiempo después, contó que había estado en un pasillo interminable, con paredes blancas y un silencio que parecía respirar con él. Allí vio a su padre fallecido, sentado en una silla que jamás existió en esa casa. El detalle estremeció a todos. Describió el reloj antiguo en la muñeca de su padre, un objeto guardado en un cajón desde hacía décadas. Nadie había mencionado ese reloj esa noche. Cuando lo mostró, los presentes callaron. El hombre no habló de milagros ni de explicaciones, solo de esa imagen que aún lo acompaña cada vez que cierra los ojos. Y en esa imagen, sencilla y desbordante, quedó grabada una pregunta que nadie ha podido responder. Ella dijo que su tránsito fue como flotar en agua. Era como estar bajo el mar, suspendida, sin peso, sin necesidad de respirar. Ese recuerdo líquido se repite en muchos testimonios. Hombres y mujeres que describen no ahogo, sino calma, como si el agua los hubiera recibido en lugar de tragarlos. Algunos hablan de un silencio azul, de un abrazo húmedo que no exige nada. Yo mismo recordé la primera vez que me sumergí de niño en una piscina. Los oídos tapados, los ojos abiertos a medias, el mundo reducido a burbujas y reflejos. Esa memoria inocente me vuelve cada vez que escucho un relato acuático. Quizá por eso estas voces nos golpean tanto, porque despiertan recuerdos propios. Lo que para la ciencia es falta de oxígeno, para ellos fue alivio. Y ese alivio, repetido en tantas bocas, termina por dejar una huella imposible de borrar. No es agua, es tránsito. No es sueño, es una rendija entre dos despertares. Cuando escucho a quienes estuvieron al borde, pienso en un túnel sin fin donde la luz no viene de afuera, sino de adentro.
Tú también lo has sentido alguna vez, esa chispa breve que aparece en la madrugada, cuando cierras los ojos y el silencio se enciende como brasas. Esa chispa, dicen, se convierte en aurora durante una experiencia cercana a la muerte. Yo no sé si creo o descreo. Lo que sé es que me fascina imaginar que lo más íntimo de nosotros, la conciencia, la voz interna, el pulso secreto, no se apaga, sino que se expande. Y sonrío, porque nadie regresa contando papeles ni relojes. Siempre vuelven hablando de lo mismo. Luz, una luz que no pide permiso, una luz que no se gasta. En lugar de pedirte que escribas, quiero contarte algo mío. Tenía 11 años cuando me caí de una bicicleta y quedé inconsciente unos segundos. No recuerdo el golpe, sino un silencio extraño, como si me hubiera hundido en un agua invisible. Era una pausa inmensa, como si el mundo hubiera olvidado moverse. Al despertar, lo primero que vi fue el rostro de mi madre, deshecho en lágrimas, inclinada sobre mí. Esa imagen se me grabó más fuerte que cualquier cicatriz. Cuando escucho testimonios de pacientes que regresan y cuentan que vieron a sus seres queridos esperándolos, pienso en aquel instante. Tal vez la memoria guarda ecos que se activan en el límite. Tal vez el amor tiene raíces más hondas de lo que creemos. Y me digo que, si alguna vez me toca cruzar, ojalá también sea un rostro amado lo primero que vea. En lugar de pedirte que escribas, quiero contarte algo mío. Tenía 11 años cuando me caí de una bicicleta y quedé inconsciente unos segundos. No recuerdo el golpe, sino un silencio extraño, como si me hubiera hundido en un agua invisible. Era una pausa inmensa, como si el mundo hubiera olvidado moverse. Al despertar, lo primero que vi fue el rostro de mi madre, deshecho en lágrimas, inclinada sobre mí. Esa imagen se me grabó más fuerte que cualquier cicatriz. Cuando escucho testimonios de pacientes que regresan y cuentan que vieron a sus seres queridos esperándolos, pienso en aquel instante. Tal vez la memoria guarda ecos que se activan en el límite. Tal vez el amor tiene raíces más hondas de lo que creemos. Y me digo que, si alguna vez me toca cruzar, ojalá también sea un rostro amado lo primero que vea. Todos hemos sentido el filo de un instante límite. Una caída que pudo ser fatal, un frenazo en la carretera, un silencio médico demasiado largo, una noche en que la respiración de alguien amado se interrumpió unos segundos. Nadie sale indemne de esas grietas. Y sin embargo, aquí seguimos, las voces reunidas en este libro, pacientes que despertaron, médicos que no lo esperaban, familias que presenciaron lo imposible, forman un coro extraño. No venimos a cerrar preguntas, sino a multiplicarlas, porque nosotros, los vivos, también atravesamos umbrales invisibles cada día. Dormimos, soñamos, nos desmayamos, perdemos la noción. Siempre volvemos. Ellos también lo hicieron, pero desde el apagón total. Por eso sus palabras pesan más. Son memorias de frontera. Y las fronteras, cuando se cruzan, dejan cicatrices invisibles que se sienten incluso al respirar. ¿Qué vieron realmente quienes regresaron? ¿Un túnel luminoso? ¿Un reencuentro? ¿Un simple destello eléctrico? ¿Qué sintieron los que cruzaron la frontera? Hasta ahora solo abrimos la puerta. Lo que viene son relatos que desordenan certezas, que tocan fibras íntimas, que arrancan risas y temblores. Valeria y yo no prometemos respuestas definitivas. Prometemos un viaje que incomoda y consuela a la vez. Si te quedas, descubrirás que hablar de la muerte es, en el fondo, hablar de la vida con más intensidad. Y cuando escuches el próximo testimonio, tal vez no quieras detenerte, porque hay preguntas que no se responden, se respiran, y lo que vas a escuchar ahora exige quedarse hasta el final. Un médico de urgencias relató un caso que aún le quita el sueño. Un hombre de 40 años ingresó tras un accidente de tráfico, inconsciente, sin signos vitales. Tras varios intentos lograron reanimarlo. Cuando despertó, días después, pidió hablar con el doctor.
Lo que dijo dejó a todos en silencio. Vi cómo me sacaban del coche. Escuché cómo alguien gritaba que había que cortar el cinturón. Vi la chaqueta azul que llevaba puesta la enfermera y el reloj que brillaba en su muñeca. El médico se estremeció. Él mismo había pronunciado esas frases y la enfermera sí llevaba esa chaqueta. El hombre estaba inconsciente, sin oxígeno suficiente para registrar nada. Y sin embargo, lo recordó con precisión quirúrgica. No pidió explicaciones ni dijo haber visto ángeles. Solo narró lo que observó, como si sus ojos hubieran estado en otro lugar. Ese relato sigue anotado en informes clínicos y todavía divide opiniones. Cuando escucho estos relatos me debato entre dos aguas. Por un lado, la ciencia señala que el cerebro, privado de oxígeno, genera destellos, alucinaciones, un último estallido de actividad. Es un argumento sólido. Por otro lado, ¿cómo explicar que alguien describa detalles que ocurrían lejos de su cuerpo, mientras su corazón estaba detenido? La razón me pide prudencia, pero la memoria insiste en que lo escuchado no cabe en la fórmula. He leído cientos de páginas con hipótesis, y aún así, en lo íntimo, algo se resiste. Admito que hay noches en que cierro los ojos y me pregunto qué recordaré yo si llego a ese borde. ¿Será un apagón seco o una claridad inesperada? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero lo que sí sé es que cada voz que vuelve nos obliga a mirar la vida con un respeto distinto, como si cada instante pudiera ser un regalo que se agota rápido. Algunos pacientes describen su tránsito como un viaje hacia lo inmenso. No hablan de túneles cerrados, sino de cielos abiertos. Era como volar en medio de las estrellas, como si me fundiera con la noche, relató una mujer tras sobrevivir a un paro cardíaco. Lo curioso es que usó palabras casi idénticas a las que había escrito en un diario años antes, cuando soñaba con mirar una aurora boreal. Esa coincidencia me hizo pensar, ¿será que la mente, al borde, recupera imágenes amadas? ¿O será que realmente tocamos algo que trasciende nuestra memoria? La mujer describió un espacio tan vasto que el miedo se disolvió. Dijo que no había arriba ni abajo, solo una claridad infinita. Y mientras hablaba, yo sentí el mismo escalofrío que tuve de niño, acostado en el césped, mirando un cielo cubierto de estrellas. Esa sensación de que éramos pequeños, sí, pero también parte de algo inconmensurable. Lo curioso es que nadie ha regresado hablando de trámites. Nadie menciona formularios que rellenar, colas interminables, ni funcionarios bostezando detrás de un escritorio. Tampoco han contado que, al cruzar el túnel, había que sacar número como en un banco o dar contraseñas como en una aduana. Eso me hace reír. Estamos tan acostumbrados a la burocracia aquí abajo que imaginamos que todo debe funcionar igual en cualquier lugar. Y sin embargo, los testimonios repiten otra cosa: calma, compañía, paisajes extraños, pero nunca papeleo. Eso me tranquiliza, porque si en el borde no hay colas ni sellos, quizás la muerte sea el único lugar donde no necesitamos demostrar quiénes somos con documentos. Allí bastaría con ser. Y ese detalle, aunque lo diga en tono de broma, me parece una de las promesas más dulces que he escuchado. Un joven de 27 años sufrió un accidente automovilístico. Su corazón se detuvo durante 6 minutos. Al despertar, con dificultad, contó que había salido de su cuerpo y que observaba la escena desde arriba del coche. Describió cómo 2 personas se acercaban corriendo, la chaqueta roja de una de ellas, el olor a gasolina, el sonido del vidrio quebrado. Después, habló de algo más íntimo. Dijo haber sentido una mano sobre su hombro, aunque nadie lo había tocado. No era miedo, explicó. Era como si alguien me dijera que aún no era el momento. Los médicos anotaron la descripción de los testigos y los colores coincidían. El joven no buscó convencer, lo relató como quien se quita un peso. Hoy, años después, sigue diciendo lo mismo.
que lo que sintió fue real, tan real como el golpe, tan real como las cicatrices que todavía marcan su piel. Me duele aceptar que cada testimonio despierta en mí un recuerdo. Una noche, en plena juventud, bebí más de lo debido y perdí el conocimiento. Alguien me sostuvo, me llevó de regreso a casa. Yo no recuerdo nada de esas horas, pero cuando desperté, con la garganta seca y los ojos pesados, tuve la sensación de haber estado fuera de mí, de haber flotado en un espacio sin tiempo. No vi luces ni túneles, pero la ausencia me golpeó más que cualquier visión. Desde entonces me pregunto si ese vacío fue solo consecuencia de lo físico, o si de verdad me había asomado, aunque sea un segundo, a la frontera. No lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza, pero es parte de mi historia, y quizá por eso escucho con tanta atención a quienes relatan lo que yo nunca supe poner en palabras. No pienso en la respiración como ejercicio, sino como un hilo secreto que nos ata al mundo. Cada inhalación nos aferra a la vida, cada exhalación nos acerca al silencio. Los pacientes que volvieron lo describen con exactitud. Lo primero que sintieron al regresar fue el golpe rítmico del corazón, como un tambor que vuelve a despertar. Yo me detengo en esa imagen. Me gusta imaginar que la respiración es la cuerda que nadie ve, una soga invisible que nos sostiene sobre el abismo. Cuando el aire entra, es como un faro que ilumina la noche. Cuando sale, es como soltar un peso que nunca supimos que cargábamos. A veces, al respirar y notar mi pecho expandirse, pienso, todavía estoy aquí. Y ese todavía es suficiente, porque en esa palabra se condensa la gratitud de estar viva, incluso en medio del miedo. Y ahora dime, ¿qué pasaría si cierras los ojos en este instante y no los vuelves a abrir? No es una amenaza, es una pregunta. Piensa en lo que dejarías pendiente. ¿Un abrazo? ¿Un perdón? ¿Un proyecto guardado en un cajón? Tú no lo sabes, nadie lo sabe, pero la frontera puede aparecer en cualquier esquina. Los testimonios que vamos a escuchar no son cuentos de otros, son espejos posibles. Cada uno de nosotros podría estar en esa camilla, en ese coche, en ese pasillo de hospital. No te pido que vivas con miedo, al contrario, te invito a vivir con más conciencia, porque cuando entiendes que cada respiro puede ser el último, de pronto cada respiro vale más. Esa es la lección que vibra detrás de estas voces, y es la razón por la que seguimos escuchando. La muerte es frontera, no un castillo ni un muro, sino una línea que se cruza sin preguntar. Tú y yo sabemos que nadie puede escapar de ella, aunque pasemos la vida entera esquivando la conversación. Lo sorprendente es que algunos la cruzaron y regresaron con relatos tan claros que no podemos descartarlos con un gesto de hombros. Esos relatos incomodan, sí, pero también despiertan, porque si la muerte es frontera, entonces la vida es el terreno que aún podemos habitar con intensidad. No me interesa si alguien lo llama ilusión o revelación. Lo que me interesa es lo que hace contigo cuando lo escuchas. Y si estas palabras ya te removieron un poco, entonces la frontera ya está cerca, recordándote que estás vivo. Hagamos una pausa. Imagina el mundo detenido bajo un eclipse. El cielo se oscurece de golpe, los pájaros callan, el aire se enfría. Es un silencio extraño, como si la tierra contuviera la respiración. Así describen algunos pacientes el momento exacto en que sintieron que la vida se detenía. Un apagón suave, un respiro suspendido. El eclipse se parece a la frontera. No anuncia un fin total, sino un cambio de luz. Y en ese cambio, lo que parecía eterno se transforma. Escuchar estos relatos es como pararse en medio de un eclipse. Sabes que la claridad volverá, pero mientras dura, todo vibra distinto. Respira conmigo en este interludio. Deja que el aire entre despacio, porque lo que viene ahora abrirá otra grieta.
La ciencia hablando del misterio. En 2019, un estudio liderado por Sam Parnia analizó a cientos de pacientes que habían sufrido paro cardíaco. Algunos fueron reanimados después de varios minutos sin pulso. Lo sorprendente, un porcentaje describió experiencias claras de percepción, incluso cuando los registros médicos señalaban que el cerebro no podía sostener conciencia. Hablaron de voces, de luces, de escenas precisas en la sala. Los investigadores no concluyeron que hubiera prueba de vida después de la muerte, pero sí reconocieron que había algo inexplicable en la memoria de esos instantes. Yo leí esas páginas y me estremecí, no porque confirmaran nada, sino porque la ciencia, tan acostumbrada a cerrar, aquí se atrevía a decir, no sabemos, y ese no sabemos es una puerta abierta, una puerta que conecta los testimonios con el terreno más serio de la investigación. Una puerta que seguimos cruzando. Un niño de 8 años cayó en una piscina y estuvo bajo el agua más tiempo del que un cuerpo debería resistir. Lograron sacarlo, reanimarlo, llevarlo al hospital. Al despertar contó que había visto un cielo inmenso y a su abuela fallecida, que lo llamaba por su nombre. Nadie le había hablado de esa abuela. Murió antes de que él naciera. El niño describió detalles de su vestido favorito, que permanecía guardado en un baúl. Los padres escucharon con lágrimas y miedo. El médico anotó el testimonio sin emitir juicio. Lo cierto es que el niño sobrevivió, y hoy, años después, sigue recordando esa visión como si hubiera ocurrido ayer. No pide explicaciones, solo dice que fue real, y en su inocencia, la pregunta vuelve a golpearnos. ¿Qué parte de nosotros puede ver lo que aún no conocía? Los niños cuentan sin filtros. No adornan, no buscan convencer. Dicen lo que vieron y ya. Cuando un niño habla de un cielo azul o de una abuela que nunca conoció, nos desarma, porque intuimos que ahí no hay cálculo, solo verdad en bruto. La muerte, para ellos, no es teoría. Es tránsito breve entre juegos y sueños. Escuchar su voz es como asomarse a un espejo limpio. Nos recuerda que la frontera no siempre llega con miedo. A veces llega con ternura. Y en esa ternura hay un aviso. La vida se mide en instantes, no en décadas. Si un niño puede volver de ese silencio y hablar con tanta claridad, ¿qué excusa tenemos nosotros para seguir callando lo que sentimos? Cuando recojo estos relatos pienso también en los antiguos. En ruinas arqueológicas se encuentran frescos donde figuras humanas atraviesan ríos o túneles de piedra. En papiros egipcios se narra cómo el alma debía cruzar un pasaje oscuro, acompañado por guías invisibles. En ceremonias indígenas, todavía hoy, se recrean viajes de muerte y regreso a través de tambores, cantos y plantas sagradas. No es casualidad. Desde hace milenios la humanidad pinta, canta y describe escenas muy parecidas a las que escuchamos ahora en hospitales modernos. Quizás los lenguajes cambian, pero la experiencia del borde parece repetirse. A mí me estremece pensar que una mujer del siglo XXI en una sala de urgencias pueda usar palabras semejantes a un chamán de hace 500 años. Como si más allá de la cultura hubiera un mismo paisaje. Un paisaje que todos tememos y todos, en secreto, deseamos comprender. Una mujer de 60 años sufrió una operación complicada. Su corazón se detuvo por unos minutos. Cuando despertó, lo primero que dijo fue, «¿La vi?». Hablaba de su madre, fallecida hacía más de 20 años. La describió con una claridad que sorprendió a sus hijos. Mencionó la blusa bordada que solía usar en los domingos de familia, el olor a jazmín de su cabello, la manera en que extendía los brazos para abrazarla. Lo más conmovedor fue lo que añadió. Me dijo que aún no era el momento, que debía volver. Ella lloraba al contarlo, no de tristeza, sino de gratitud. Sentí que me devolvía al mundo con ternura, como quien devuelve a un niño a su cama. Ese recuerdo se convirtió en su refugio,
Cada vez que la vida se le hace insoportable, cierra los ojos y evoca esa escena. Y dice que con eso basta para sostenerse. He escuchado a tantos pacientes hablar de cartas recibidas en el umbral, mensajes que no estaban escritos en papel, pero que se grabaron en su memoria como si fueran reales. Y me pregunto, ¿qué carta invisible quisiera recibir yo? Tal vez una de mi padre, con las palabras que nunca me dijo en vida, o de un amigo que partió demasiado pronto, asegurándome que no se llevó la risa que compartimos. Imagino un sobre que no pesa, una tinta que no se borra, frases que no se desgastan con los años. En el fondo, creo que todos tenemos esa carta pendiente, el mensaje que deseamos escuchar cuando la vida se quiebre. No importa si viene de un ser querido o de la propia conciencia. Me consuela pensar que, si un día llego a ese borde, habrá una carta esperándome, y aunque no pueda traerla de regreso, quizá el simple hecho de recibirla me dé paz. A veces pienso en todas las cartas que nunca escribí. Quedaron en mi garganta como palabras que respiraban, pero no se dejaron salir. Me digo que, si algún día cruzo la frontera, esas cartas invisibles me estarán esperando, flotando como hojas en un viento sin tiempo. No creo que sean de papel, ni que tengan tinta. Serán recuerdos con forma de perfume, voces que reconoces sin oírlas, abrazos que todavía huelen a piel. Y me tranquiliza imaginar que todo lo que callé sigue existiendo en algún lugar, aguardando para completarse. He escuchado a pacientes que dicen haber sentido lo mismo, un mensaje no leído que, sin embargo, les dio paz. Yo también guardo los míos, aunque no estén escritos. Pienso que tal vez la vida no borra lo que callamos, simplemente lo convierte en huella, como una marca invisible en el aire, y esa huella nos acompaña, aunque no la nombremos. Escuchar tantos relatos me enseñó algo inesperado. Al principio veía la muerte como una sombra que acechaba detrás de cada esquina, un fantasma dispuesto a arrebatar lo que más quiero. Pero después de oír a pacientes describir calma, reencuentros y hasta ternura, esa sombra empezó a transformarse. Ya no era un ladrón, era un mensajero. No traía vacío, traía un recordatorio, que cada instante cuenta, que cada gesto importa. Me descubrí agradeciendo más, tocando más, diciendo con más claridad lo que antes callaba. La sombra que me perseguía se convirtió en un regalo extraño. Y aunque sigo temiendo el día en que me toque cruzar, confieso que ahora temo más no haber vivido con intensidad suficiente. Esa es la enseñanza que se cuela en cada relato. La sombra, al mirarla de frente, puede darnos luz. Un cirujano cardiovascular, acostumbrado a estar del otro lado de la camilla, sufrió un paro mientras corría en un parque. Fue atendido por colegas que lograron reanimarlo tras varios minutos. Cuando despertó, su primera frase dejó helados a todos. «Ahora entiendo a mis pacientes». Relató haber sentido cómo su conciencia se separaba de su cuerpo, cómo flotaba en silencio mientras veía el esfuerzo desesperado de sus compañeros. Vi mi propio rostro y me sorprendió lo tranquilo que parecía. Luego contó que sintió una atracción hacia una claridad lejana, no un túnel, sino una expansión de luz que lo envolvía. Lo más impactante fue su confesión. He pasado la vida entera salvando corazones, pero nunca entendí lo que se siente cuando el tuyo se detiene. Desde aquel día, dice que ya no opera igual. Toca cada pecho como si tocara un misterio. Escuchar a ese cirujano me recordó algo más cercano, una cama vacía después de un ingreso hospitalario, el olor a sábanas limpias, el hueco en el colchón, la ventana abierta dejando entrar aire frío. Todos hemos visto una cama así, lugar de descanso convertido en recuerdo. Esos espacios domésticos guardan tanto silencio como las salas clínicas. Una paciente relató que, al volver de su experiencia, lo primero que vio fue su cama de hospital, iluminada por la luz de la mañana. Parecía una cama distinta, dijo. Ya no era un lugar de dolor,
era el sitio que me devolvía a la vida. A veces no hace falta un cielo estrellado ni un túnel brillante. A veces lo milagroso se encarna en lo más cotidiano: una cama, una ventana, un rayo de sol entrando después de la tormenta. Nadie sale ileso de haber tocado el umbral. Nosotros, los que escuchamos estas voces, también quedamos marcados. Ellos hablan de túneles, de aguas, de abrazos, de cielos. Nosotros sentimos un eco en la piel, un escalofrío, un recuerdo que despierta. No importa si crees o dudas, lo que importa es que escuchas, y escuchar ya es participar, porque al oír estas memorias, tu propia vida se ilumina desde otro ángulo. Nosotros, como coro, respiramos juntos. Nosotros sabemos que estas palabras no se olvidan. Nosotros llevamos en silencio la huella de quienes volvieron, y en ese nosotros hay un alivio. No caminamos solos hacia la frontera. Siempre somos multitud, aunque no lo sepamos. Y esa multitud sostiene, como un murmullo, la certeza de que lo vivido, incluso lo más breve, siempre deja marca. Recuerdo de niño haberme escondido bajo las sábanas, convencido de que si no veía el mundo tampoco me vería a mí. El miedo era tan grande que escuchaba mi corazón como un tambor que me delataba. Hoy, cuando oigo a pacientes hablar de la frontera, me invade esa misma mezcla de terror y refugio. Me duele aceptar que sigo siendo ese niño temeroso. Tal vez mi oficio de narrador sea solo un modo de sostener la linterna bajo las cobijas, pero las voces que recojo me muestran otra cosa, que en el borde también hay calma, reencuentros, ternura. Y entonces imagino al niño que fui abriendo un resquicio en la tela, dejando entrar un hilo de luz. Ese gesto simple lo cambia todo, porque al otro lado no encontré monstruos, sino la silueta tibia de lo que más amaba. Y entendí que hasta la sombra puede ser hogar. A veces me descubro tocándome el rostro sin darme cuenta, como si quisiera comprobar que sigo aquí. No sé de dónde viene esa costumbre, quizá del miedo, quizá de la necesidad de asegurarme. Los pacientes que regresaron lo cuentan igual. Lo primero que hicieron al despertar fue tocarse los brazos, las piernas, la cara. Quisieron sentir la piel como quien vuelve a entrar en su casa. Y los entiendo, porque cuando uno se asoma al límite, lo más básico se vuelve milagro. Yo lo hago cada mañana, en silencio, sin que nadie lo note. Paso la mano por mi cara, por el hueco de mis ojos, por la curva de mi boca, y susurro un gracias. No es un ejercicio, es un ritual íntimo, un recordatorio de que sigo respirando, de que todavía pertenezco a este lado, y ese gesto mínimo me da la fuerza que necesito para seguir. A veces me pregunto por qué nadie regresa con souvenirs del otro lado. Si realmente cruzamos una frontera, ¿dónde están las postales, los recuerdos, los mapas del trayecto? Me río sola con esa idea absurda, como si la muerte tuviera una tienda de aeropuerto. Y sin embargo, lo curioso es esto: todos vuelven con lo mismo: luz, calma, abrazos. Nunca con quejas de pasillos interminables o de esperas eternas. Nadie habla de facturas pendientes ni de burocracia celestial. Ni un solo relato trae trámites ni colas. ¿No es extraño? Si fuera solo un sueño, alguno contaría también pesadillas. Pero lo que regresa, una y otra vez, es belleza, y aunque suene irónico, me tranquiliza pensar que, al menos, si el final llega, lo hará con un envoltorio amable. Me río, sí, pero detrás de la risa hay alivio. Imaginar que la partida se parece más a un regalo que a un castigo. Un alpinista relató su experiencia tras caer por una pendiente nevada. Su corazón se detuvo durante la evacuación. Más tarde, cuando volvió en sí, contó que mientras su cuerpo golpeaba la roca, sintió que alguien lo sostenía. Era como si manos invisibles me detuvieran, como si la caída fuera más suave de lo que debería. Describió ver la montaña desde arriba, como si flotara fuera de su cuerpo, y habló de un silencio tan vasto
que parecía contener todo el aire del mundo. Lo más sorprendente fue que al despertar en el hospital, lo primero que preguntó fue si sus compañeros estaban bien. Recordaba haberlos visto llorar sobre él. Los médicos confirmaron que esa escena ocurrió mientras estaba inconsciente. El alpinista insiste hasta hoy, no estaba solo. Esa certeza lo acompaña en cada ascenso, como un ancla invisible que lo protege, y nunca lo olvida. He leído teorías que explican estas visiones como simples trucos del cerebro privado de oxígeno. Dicen que el córtex visual se enciende, que las redes neuronales descargan imágenes al azar, que todo es producto de un caos químico. Tal vez, pero hay algo que esas explicaciones no alcanzan: los detalles precisos. ¿Cómo puede alguien describir el color de una chaqueta, la frase de un médico, el llanto de un compañero, mientras su cuerpo está detenido? No lo digo para negar la ciencia, la respeto profundamente. Lo digo porque la vida a veces escapa de las fórmulas. Quizá el cerebro nos muestra recuerdos, quizá nos abre a algo más. No lo sé. Lo único que sé es que estas narraciones tienen la fuerza de lo vivido, no de lo inventado, y escuchar a tantos repetir patrones tan similares me hace dudar. Y en la duda, encuentro un lugar para quedarme. Imagina miles de voces narrando lo mismo desde distintos rincones del planeta. Mujeres en salas de parto, hombres en carreteras, niños en piscinas, ancianos en sus camas. Todos, en el borde, hablan de claridad. Algunos la llaman túnel, otros río, otros cielo abierto, pero el eco es el mismo, una luz que envuelve, un silencio que acoge. Si los juntamos, parece un coro, como si todos, sin conocerse, estuvieran describiendo un mismo paisaje desde ángulos distintos. Esa imagen coral me persigue. Multitudes caminando hacia un horizonte luminoso, sin miedo, con la calma de quien regresa a casa. No digo que sea prueba, digo que es imposible ignorarlo. Cuando tantas voces repiten una melodía, aunque desafinen, el oído reconoce que hay música, y esa música nos recuerda que la frontera quizá no sea un muro, sino un pasaje compartido por todos. Un paciente que volvió de un paro cardíaco contó que vio una carretera interminable. No era oscura ni amenazante, era clara, recta, sin curvas. Yo avanzaba, pero no había esfuerzo. El camino parecía moverse conmigo. Esa descripción me recordó un viaje nocturno que hice de joven, conduciendo sin destino. El asfalto brillaba bajo la luna, y por un momento sentí que el coche flotaba. Esa sensación de tránsito sin fin es la que aparece en muchos relatos. No un túnel, sino un camino abierto, sin tráfico, sin final. Quizá la muerte, para algunos, se parece a un viaje así: avanzar sin prisa, sin ruido, con el horizonte extendido. Ese paciente dijo que al final de la carretera había un resplandor, y justo antes de alcanzarlo, sintió un tirón que lo devolvió al cuerpo. Desde entonces, cada viaje para él es un recordatorio, y conduce siempre con las luces encendidas. Un hombre de 62 años fue sometido a una operación cardíaca. Durante el procedimiento, su corazón se detuvo por varios minutos. Los cirujanos hicieron todo lo posible, hasta que lograron reanimarlo. Días después, ya estable, pidió hablar con el equipo. Lo que contó los dejó en silencio. Estaba en la sala, pero no en la mesa. Vi cómo ustedes movían las lámparas, cómo uno de ustedes levantó las manos al darse cuenta de que había perdido el pulso. Escuché que alguien dijo mi nombre. Relató la escena con detalles que no podía haber visto, porque estaba anestesiado y sin signos vitales. Lo más desconcertante fue que repitió una frase exacta que uno de los médicos, nervioso, había murmurado bajo la mascarilla. Nadie se lo había contado. El paciente insistió: yo estaba allí, solo que no en mi cuerpo. Esa frase quedó escrita en el informe y en la memoria de todos. Te propongo un microdesafío sencillo. Cuando termine esta parte, guarda un minuto completo de silencio. Nada de música,
Nada de pantallas, nada de hablar, solo tú, respirando y contando los segundos en tu mente. Parece fácil, pero pronto descubrirás que un minuto se estira como si fuera un océano entero. Escucharás tu propio pulso, el roce del aire entrando por tu nariz, el leve crujido de la silla en la que estás sentado. Algunos pacientes describen la muerte de un modo parecido. Un silencio inmenso, sin bordes, donde ya no hay relojes ni ruido. Hacer este ejercicio es acercarte un poco a esa calma sin llegar al borde. Al terminar, pregúntate, ¿fue incómodo o fue alivio? La respuesta dirá mucho de ti. Si fue alivio, significa que tu cuerpo ya reconoce el valor de detenerse. Si fue incomodidad, significa que aún necesitas reconciliarte con la pausa. En cualquier caso, un minuto basta para recordarte que el silencio no es vacío. Es un lugar donde el mundo entero respira contigo y donde quizá también te acompañan quienes ya no están. He estado en funerales donde el silencio era tan denso que parecía un segundo cuerpo en la sala. Y siempre me pregunto si en ese silencio los que partieron todavía nos escuchan. Los relatos que hemos compartido hasta ahora dicen que sí, que de algún modo permanecen atentos. Yo no sé si creerlo, pero me aferro a la idea, porque en ese silencio también me he sentido acompañada. A veces, cuando cierro los ojos, no escucho palabras, sino una presencia. Puede ser memoria, puede ser anhelo, pero para mí basta. Los pacientes lo cuentan con naturalidad. No estaban solos. Y yo, que sigo viva, elijo creer que tampoco lo estoy cuando la soledad se sienta a mi lado. Esa es la manera que encuentro para seguir adelante. Dejar que el silencio no me asuste, sino que me abrace. Recuerdo de niño haberme escondido bajo las sábanas, convencido de que si no veía el mundo no me vería a mí. El miedo era tan grande que hasta el latido en mis oídos me parecía un tambor que me delataba. Hoy, cuando escucho a pacientes hablar de la frontera, siento algo parecido, esa mezcla de terror y refugio. Me duele aceptar que sigo siendo ese niño cuando pienso en la muerte. A veces, creo que mi oficio de narrador es una manera de mantener la linterna encendida bajo las sábanas, pero los relatos me enseñan otra cosa, que no todo en el borde es miedo. Algunos encuentran calma, otros reencuentros, otros claridad. Y entonces pienso que quizá ese niño tenía razón en esconderse, pero también tenía razón en abrir los ojos después, porque siempre hay algo al otro lado de la tela. Muchos dicen que lo más difícil no es ir, sino regresar. Algunos pacientes describen el retorno al cuerpo como un golpe, un tirón, una caída brusca. Otros lo viven como un despertar lento, como si alguien los colocara suavemente de nuevo en la cama. ¿Qué se siente volver de un lugar donde no existe el tiempo, donde no hay peso ni dolor? ¿Qué ocurre en el instante en que el silencio se rompe y la respiración vuelve como un animal salvaje? Esa pregunta queda abierta, suspendida, y lo que viene a continuación nos llevará a un segundo interludio, una pausa necesaria antes de seguir escuchando lo que nadie sabe explicar del todo, porque regresar no siempre es alivio, a veces también es herida. Imagina el mar en plena tormenta. Las olas golpean como martillos, el viento corta, la espuma salta como cuchillas. De pronto, en medio de ese caos, un instante de calma, el oleaje se aquieta, el viento se retira y todo queda suspendido como si el mundo hubiera dejado de girar. Así describen algunos pacientes el borde, un mar embravecido que, de pronto, se vuelve un espejo inmóvil. Este interludio es esa pausa. Respiramos juntos, dejamos que las palabras se retiren como la marea. Escuchar tantos relatos es como navegar en aguas turbulentas. Necesitas un descanso para no naufragar. Quédate aquí, un momento, en la calma después de la tormenta, porque lo que viene después volverá a sacudirnos con más fuerza.
Nosotros, los que escuchamos, también navegamos en estas aguas. Nosotros, los que seguimos aquí, sentimos el oleaje aunque nunca hayamos tocado la frontera. Escuchar es remar. Recordar es hundir los brazos en el agua. Nosotros sabemos que cada testimonio es una ola que golpea distinto. Nosotros también sentimos la calma entre tormentas, y en esa calma encontramos un eco. No estamos solos. Somos muchos los que tememos, muchos los que dudamos, muchos los que buscamos consuelo. La coral de voces que atraviesa este libro no pertenece a uno, pertenece a todos. Y juntos, aunque dispersos, seguimos remando hacia la misma claridad. Cierra los ojos un instante e imagina un cielo nocturno. De pronto, una aurora explota en colores verdes y violetas, desplegándose como un río luminoso. Algunos pacientes describen algo parecido. Era como flotar dentro de una cortina de luz, que se movía como agua en el aire. Lo cuentan con la naturalidad de quien describe un paisaje visto en vacaciones, aunque estaban clínicamente muertos. Esta visualización sensorial es recurrente, una claridad viva que no enceguece, sino que acaricia. Al escucharlo, no puedo evitar pensar que quizá esa imagen nos pertenece a todos, aunque nunca hayamos visto una aurora real, porque hay paisajes que parecen grabados en lo más hondo, esperando despertar en el instante límite. Nosotros también soñamos, aunque no siempre lo recordemos. Sabemos lo que es despertar con imágenes fragmentadas, escenas sin lógica que se deshacen al abrir los ojos. Los pacientes que volvieron dicen que lo vivido fue parecido a un sueño, pero con una diferencia radical. Era más real que la vigilia. Nosotros, al escucharlos, reconocemos esa certeza, la sensación de haber tocado algo que no cabe en palabras. Y aunque no lo escribamos, lo llevamos como secreto compartido, porque en el fondo todos tenemos un mismo sueño: comprender qué ocurre cuando el cuerpo calla y la conciencia sigue despierta. Cada vez que alguien relata esa claridad, ese paisaje que parece más verdadero que la vida, nosotros también nos acercamos a la frontera. Y en ese acercamiento, aunque solo sea por un instante, nos sentimos parte de lo mismo. Recuerdo una habitación en silencio después de una partida. No había flores, ni rezos, ni discursos solemnes. Solo la cama intacta, la taza a medio lavar en la cocina, el abrigo colgado detrás de la puerta. Esa quietud pesaba más que cualquier ceremonia. Me impresionaba cómo lo cotidiano podía volverse un recordatorio insoportable. Cada objeto parecía señalar la ausencia, como si la casa entera respirara distinto. Alguien me contó que esa misma noche lo había soñado. Lo vio sentado en la mesa, riendo como siempre, y al despertar juraba haber sentido su calor. Yo lo creo. A veces la vida insiste en recordarnos que no se apaga de golpe. Hay presencias que se niegan a desaparecer, aunque el cuerpo ya no esté. Y lo cierto es que esa resistencia invisible nos da fuerza, porque al final, más que un funeral, lo que pesa es el eco que dejan las pequeñas cosas. Pienso en el tiempo como en un río que nunca deja de correr. Vivimos convencidos de que lo controlamos con relojes, calendarios y agendas. Pero quienes estuvieron al borde dicen otra cosa. El tiempo se detiene. Se abre como una puerta que ya no mide segundos. Todo ocurrió en un instante y a la vez parecía eterno. Repiten. Esa paradoja me obsesiona. ¿Qué somos sin la flecha del tiempo? Tal vez solo conciencia pura, un estar sin antes ni después. Filósofos antiguos lo intuyeron, que la eternidad no es un infinito de horas, sino un presente absoluto. Y cuando escucho estos testimonios, me doy cuenta de que lo que tememos no es la muerte, sino la idea de perder el reloj. Pero tal vez en el fondo, lo que nos espera sea la libertad de soltarlo. Y esa posibilidad me estremece tanto como me consuela. Un piloto militar sufrió un accidente aéreo. La nave se precipitó tras una falla técnica
y su corazón se detuvo durante la evacuación. Cuando logró despertar en el hospital, relató que se vio a sí mismo descendiendo junto al avión, como si flotara sobre la máquina rota. Sentí paz, dijo. A pesar del ruido y las explosiones, describió un campo verde, una llanura sin límites, donde escuchó voces familiares llamándolo por su nombre. Lo más inquietante fue que recordó con exactitud la secuencia de órdenes que su equipo gritó por radio en tierra, aunque él estaba inconsciente. Al contarlo, los compañeros confirmaron cada frase. El piloto no buscó explicaciones. Dijo que, por primera vez, no sintió miedo al caer. Hoy asegura que cada vuelo es un regalo, incluso los más rutinarios, porque ya sé lo que significa dejar de volar y seguir existiendo. Imagina entrar en una catedral antigua, vacía, donde las campanas callaron hace décadas. El aire huele a polvo y cera derretida. La luz entra en rayos inclinados que parecen columnas invisibles. Muchos pacientes describen haber visto espacios así: templos vastos, pasillos de piedra, recintos que no conocían pero que se sentían familiares. No todos son religiosos, pero sus relatos evocan arquitecturas sagradas. Una mujer dijo haber caminado por un suelo de mármol que jamás había pisado. Otro habló de vitrales luminosos que nunca había visto. ¿De dónde viene esa memoria compartida? Quizá el cerebro, al apagarse, nos regala escenarios que condensan todo lo que entendemos como lo sagrado. Silencio, altura, claridad. Yo pienso que esos templos interiores nos recuerdan que, aunque no creamos en dioses, siempre buscamos un espacio donde arrodillarnos frente al misterio. El cuerpo es un mapa de cicatrices. Cada línea, cada marca, es memoria de un umbral cruzado. Yo toco la cicatriz en mi pierna y recuerdo el accidente que casi me deja inmóvil. Pienso en quienes relatan haber estado muertos y digo, ellos también regresaron con cicatrices invisibles, no en la piel, sino en la conciencia. Una mujer me confesó que desde que volvió, no puede enojarse con la misma intensidad, como si la ira hubiera quedado atrás, atrapada en el borde. Eso es también una cicatriz, una herida que no se ve, pero que cambia tu forma de estar en el mundo. Yo creo que cada uno de nosotros lleva un mapa secreto escrito en el cuerpo y en el alma. Y ese mapa solo puede leerse en los momentos límite, cuando sentimos que podríamos perderlo todo. Un hombre contó que durante su paro cardíaco no vio luz ni túneles. Lo que sintió fue la ausencia total. No había nada, ni sonido, ni imagen. Y sin embargo, yo estaba consciente. Esa nada, lejos de aterrorizarlo, le dio una certeza. La ausencia también era una forma de presencia. Era como si lo invisible me sostuviera. Desde entonces, su vida cambió. Empezó a valorar el silencio, a escuchar a las personas sin interrumpir, a disfrutar de caminar solo, sin buscar compañía inmediata. Transformó el vacío en regalo. Escuchar su relato fue para mí un golpe. Siempre pensé en la nada como amenaza, y él la vivió como abrazo. Ese giro, esa inversión, es lo que más me impresiona de las experiencias cercanas a la muerte. Convierte en sombra en luz, ausencia en compañía, final en comienzo. Tengo un miedo recurrente: no despertar, acostarme en la noche y que los párpados se cierren para siempre. Me sorprendo tocando el borde de las sábanas como si fueran un salvavidas. He escuchado tantas veces a pacientes decir que morir se sintió como dormir, pero más nítido. Y aún así, me duele reconocer que sigo temiendo esa cama convertida en frontera. La infancia me enseñó que al dormir se sueña. La adultez me recuerda que al dormir también se puede partir. Confieso que cada vez que me quedo dormido agradezco en silencio el día vivido, como un pequeño pacto con lo desconocido. Y cada mañana que abro los ojos siento alivio, una victoria diminuta que celebro en secreto. Quizá las experiencias de quienes volvieron sean también eso, una forma de despertar en otro nivel. Busca una vela,
Enciéndela y mírala durante 1 minuto. Observa cómo la llama tiembla, cómo proyecta sombras en la pared, cómo calienta el aire alrededor. Después apágala lentamente y observa el humo que asciende, dibujando formas que se deshacen en segundos. Este gesto breve es un ritual. Muchos pacientes hablan de la luz como guía, como compañía. Tener una llama frente a ti es recordar que incluso lo frágil puede iluminar. Hazlo una vez a la semana, en silencio, y dedica ese minuto a pensar en alguien que ya no está. La llama es un puente, breve, inestable, pero suficiente para unir dos orillas. Guardar este ritual es una forma de mantener la memoria viva. Y cuando apagues la vela, quédate mirando el humo, porque allí también hay belleza. La belleza de lo que existe solo un instante y luego se va. Un hombre ciego desde nacimiento sufrió un paro cardíaco. Cuando volvió, describió haber visto una luz intensa, más real que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Los médicos quedaron desconcertados. No tenía recuerdos visuales previos. Lo más sorprendente fue que también describió colores. Eran vibraciones cálidas, como si el aire se volviera rojo, azul, amarillo. Nadie pudo entender cómo pudo narrar algo que nunca había conocido. El hombre insistió: no sé qué vi, pero sé que era luz, y no quiero olvidarla. Desde entonces, cambió su manera de vivir. Agradece sonidos, texturas, aromas como si fueran destellos. Dice que, aunque sus ojos sigan ciegos, ahora sabe que la luz existe, porque la sintió en lo más profundo de su ser. Y cada vez que lo cuenta, quienes lo escuchan sienten que esa luz también los toca. Me impresiona que nadie haya regresado quejándose de lo obvio. Nadie habló de hambre, ni de frío, ni de asientos incómodos. Ninguno dijo que el lugar estaba mal iluminado, que faltaba calefacción o que la espera era larga. Eso me hace reír. Si la muerte es un viaje, al menos parece mejor organizado que un aeropuerto en vacaciones. Pienso en nuestras pequeñas molestias aquí abajo. Atascos de tráfico, colas en el supermercado, mensajes acumulados en el teléfono. Y sonrío al imaginar que, del otro lado, nada de eso importa. Quizá la muerte sea el único sitio sin relojes ni contraseñas. Y aunque lo diga con ironía, me tranquiliza, porque si lo último que sentimos es calma y belleza, entonces partir no sería un castigo, sino un alivio. Yo me río, sí, pero detrás de la risa hay algo más serio: la esperanza de que al final todo se vuelva simple. Lo dices con risa, Valeria, pero me pregunto si no escondes miedo detrás. Claro que tengo miedo, Alejandro. ¿Acaso tú no? Sí, pero lo disfrazo de preguntas, de historias, de análisis. Yo lo disfrazo de ironía. Reírme es mi manera de no temblar. Entonces al final no somos distintos. Ambos tenemos miedo, solo lo contamos de otra forma. Exacto. Y quizá eso sea lo más humano de todo, que hasta en el borde seguimos jugando con máscaras. ¿Y qué pasa cuando las máscaras caen? Ahí empieza lo que nadie sabe describir del todo. Y en ese cruce de palabras, no hubo nada más que añadir. El aire quedó suspendido, como si cada sílaba hubiera dejado eco en las paredes invisibles de este relato. Nos miramos en silencio, conscientes de que habíamos llegado al límite de lo que podía nombrarse. No había ironía suficiente, ni pregunta capaz de alargar la certeza que nos rozaba. Solo quedaba callar. Y ese callar pesaba como un abismo abierto entre nosotros y lo desconocido. Silencio. Y el silencio, aquí, es un abismo. He escuchado decenas de testimonios y hay un patrón que se repite como una canción conocida. No importa la edad, la cultura, la religión ni el país. Muchos hablan de luz, de calma, de reencuentros. Algunos describen paisajes de agua, otros caminos, otros templos, pero todos coinciden en algo esencial:
la sensación de no estar solos. Esa es la constante que más me impresiona. Cada relato suma detalles distintos, pero al unirlos aparece un mapa compartido. Y ese mapa dice que, en el borde, no reina el miedo, sino una forma inesperada de compañía. Pienso en lo que significa esto para nosotros, los que seguimos aquí. Tal vez no tengamos certezas sobre lo que nos espera, pero sí podemos aprender algo de quienes volvieron, vivir con más intensidad, cuidar cada gesto, agradecer lo pequeño, porque si allá encontramos compañía, aquí tenemos la oportunidad de practicarla cada día. Imagina mirar el cielo nocturno y ver cómo una lluvia de estrellas lo atraviesa. No una ni 10, sino miles, encendiéndose y apagándose en una coreografía imposible. Así describió un hombre su experiencia. Era como estar en medio de una tormenta luminosa. Cada chispa parecía una vida, y yo era parte de ese río brillante. Sus palabras me recordaron noches de infancia en las que me quedaba tendido en el césped, mirando constelaciones que nunca aprendí a nombrar. Esa mezcla de pequeñez y grandeza es lo que vibra en estos relatos. La muerte, para algunos, no fue apagón, sino expansión cósmica, una entrada en un cielo que ya no se mira desde abajo, sino desde dentro. Y esa imagen me acompaña. Pensar que tal vez, cuando llegue el momento, lo que nos reciba sea un mar de estrellas, infinito y sereno. Un soldado en combate recibió un disparo y perdió la conciencia. Fue declarado muerto en el campo durante varios minutos, hasta que lograron reanimarlo. Cuando recuperó el habla, dijo haber visto a sus compañeros caídos, aquellos que ya no volverían. Me miraban y me decían que no era mi hora. Lo relató con lágrimas, pero no de miedo, sino de gratitud. Lo más inquietante fue que describió en detalle a un camarada que había muerto semanas antes, con el uniforme manchado de barro. Nadie había hablado de él en ese momento. El soldado confesó que desde aquella visión ya no teme a la muerte, aunque sigue temiendo a la guerra. Si allá están ellos esperándome, entonces no voy a estar solo. Ese testimonio se convirtió en un rumor entre su unidad, y muchos dicen que fue lo único que les dio fuerza para seguir luchando. Ahora te hablo a ti. Imagina tu última mirada. Puede ser un techo de hospital, una ventana, una mano que sostiene la tuya, el reflejo de una lámpara, una estrella en el cielo. No importa dónde, lo que importa es lo que sientas en ese instante. ¿Será miedo o será calma? ¿Será despedida o será gratitud? Nadie puede responder por ti, pero lo que sí puedes hacer es prepararte para que esa última mirada sea digna. Llena tu vida de escenas que merezcan ser recordadas, de gestos que den paz si aparecen en ese instante final. Porque cuando llegue ese momento, no podrás elegir qué mirar, pero sí podrás elegir con qué memoria vivir hasta entonces. Y esa memoria será tu refugio. Toma un papel y escribe 3 frases que quieras dejar como herencia. No tienen que ser grandes discursos ni poemas solemnes, solo 3 frases que resuman lo que eres o lo que deseas transmitir. Puede ser un consejo, un recuerdo, una advertencia, un agradecimiento. Guárdalas en un lugar seguro. Esa hoja será tu legado personal, pequeño pero real. Quienes regresaron del borde repiten algo. Lo que más duele no es la muerte, sino lo que quedó sin decir. Este ejercicio es tu oportunidad de adelantarte, de dar voz a lo que no quieres callar. Tal vez nadie lo lea pronto, tal vez lo leas tú mismo en un momento difícil, pero esas frases quedarán escritas, y con ellas dejarás prueba de que tu paso por la vida no fue en vano. Cierro los ojos y escucho a cientos de voces distintas, de edades, idiomas y lugares lejanos. Todas narran lo mismo. Una luz que no hiere, un abrazo que no se rompe, un camino compartido. Si pudiera juntarlas en un solo coro, sonarían como una marcha serena hacia un horizonte común. Nadie corre, nadie empuja,
Todos avanzan como si ya supieran la ruta. Esa visión coral es quizá lo más cercano a una certeza que nos dejan los relatos. No importa si crees en el cielo, en la energía, en el alma o en nada, la imagen es poderosa. Todos caminamos hacia la misma claridad. Y lo que más me conmueve es pensar que, al final, no vamos solos, vamos juntos. Esa es la lección que queda grabada. Lo colectivo nos sostiene, incluso en el tránsito más íntimo. Me cuesta admitirlo, pero temo dejar mi voz sin eco. He dedicado mi vida a escuchar, a narrar, a poner palabras a lo que otros callan. Y sin embargo, pienso en la posibilidad de que un día todo esto se apague y quede en silencio. ¿Quién recordará lo que dije? ¿Quién guardará mi voz? A veces me consuela imaginar que cada palabra pronunciada sigue viajando, como ondas que no se borran del todo. Confieso que escribo y hablo para no desaparecer del todo. Es mi miedo y también mi motor. Los testimonios que hemos reunido me dan consuelo. Si tantos regresaron diciendo que no estaban solos, tal vez mi voz tampoco se pierda. Tal vez siga viva en quienes la escucharon, en quienes se detuvieron un instante a respirar conmigo. Y ese consuelo basta para seguir hablando. Quiero proponerte algo mayor. Vive este día como si fuera tu último, no con prisa, sino con intensidad. Abraza a quien tengas cerca, dile a alguien lo que nunca dijiste, saborea cada bocado como si fuera irrepetible. No dejes nada pendiente por miedo o por vergüenza. Haz una llamada, escribe un mensaje, canta aunque desafines, camina descalzo, ríe fuerte. Vive con la certeza de que la frontera está siempre a un paso y que lo único que puedes hacer es llenar el presente de vida. Esta es la acción final. Convierte cada instante en herencia, cada gesto en testimonio, cada respiro en gratitud. Porque lo que aprendimos en estas páginas no es cómo morir, sino cómo vivir de manera que, cuando llegue el momento, la última mirada sea también la más plena. Después de tanto escuchar, me quedo con una certeza pequeña. Morir no es caer en un pozo, sino abrir una puerta. No es castigo, es tránsito. Lo digo sin solemnidad, porque también me río. Si al final nos espera luz, calma y compañía, entonces la muerte es menos fiera de lo que pensamos. Claro que sigo temiendo, claro que me aferro a la vida, pero ahora la abrazo con más fuerza, y si un día me toca cruzar, espero hacerlo con la misma risa que usé para hablar de todo esto, porque la risa, incluso en el borde, es un modo de decir, sigo siendo humana. Nosotros, los que escuchamos, sabemos que estas voces no se olvidan. Nosotros, los que seguimos vivos, respiramos distinto después de haberlas oído. El viaje termina aquí, pero la pregunta queda abierta, la atiendo en cada uno. ¿Qué ocurre cuando todo parece apagarse? Nadie tiene la respuesta, y quizá no haga falta, porque lo que sí sabemos es que vivir con más intensidad, con más ternura y más gratitud, ya es un triunfo. Y así, cerramos este recorrido con la frase que nos acompaña desde el inicio, libro sónico, donde los libros se convierten en experiencias sonoras.